Buenos días. Qué especial que puedo hacer visita en su casa hoy. Y para hablar de un tema tan espectacular de que estamos hablando. No sé si usted ha estado conectando desde hace días que estamos hablando de nuestro propósito y nuestra identidad como hijos de Dios. Pero primero vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Señor, queremos decirte en esta mañana que tú eres el que vas a hablar. Tú eres nuestra dirección, tú eres nuestra guía y tú vas a abrir nuestros corazones para recibir tus propósitos para nosotros, tu amor para con nosotros, lo que nosotros somos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que mucha gente se pregunta cuál es el propósito del ser humano? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? O de pronto piensan, ¿cuál es mi propósito como cristiano? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pues para salir de dudas, vamos a recordar que Dios nos creó con un propósito específico y especial. Adán y Eva en el huerto de Edén estuvieron viviendo en la parte natural una representación del reino de Dios en lo espiritual. Y ellos, como seres humanos, vivían una unión con Dios, una relación con Dios y cumplían el propósito de Dios. ¿Qué fue el propósito de Dios? El propósito de Dios era dar la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso fue el propósito especial que Dios tenía para ellos. Y ellos vivían felices, contentos. Y en ese lugar tan hermoso, con una relación con Dios. Y todo lo que ellos hacían reflejaba la imagen de Dios. Pero nosotros sabemos pues cuál es la mala noticia. Y hemos estado hablando de eso. Y la mala noticia es que la imagen se dañó. Vamos a pensar de que todos nosotros tenemos televisores, ¿no? Y prendemos el televisor y sale todo lluvioso. ¿Y qué decimos? Se dañó la imagen. Y cuando se daña la imagen, ¿qué hay que hacer? Pues arreglar la imagen. Y eso fue realmente lo que pasó cuando entró el pecado en el mundo. Se dañó la imagen de Dios en el ser humano. Y eso era el propósito. Eso era lo que Dios quería, que el ser humano diera la imagen de Él en la tierra. Pero se dañó la imagen. Y en vez de dar la imagen de Dios en la tierra, el hombre da la imagen de él mismo. Y entramos toda la humanidad en una centralidad del yo. Entonces lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y lo que yo pienso y lo que yo sido, eso lo haré. ¿Somos así o no somos así? Pero eso no fue el propósito original de Dios. Y hemos hecho la pregunta, ¿será que se puede restaurar la imagen? Y para eso hoy les tengo una muy buena noticia. Y se encuentra en Colosenses 1, versículo 15. Si tiene su Biblia, abre su Biblia para que miremos esta maravillosa noticia. Dice así, Colosenses 1, 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, ¿a quién se refiere Él? Pues a Cristo Jesús. Recuerda que nosotros ya nacimos en Cristo Jesús. Cristo en mí es la nueva criatura. Entonces la nueva criatura ya tiene la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es Cristo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que ya tengo la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es la nueva criatura. Es Cristo en mí. Recuerda que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que yo vivo ahora la vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces, la imagen se arregló. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿por qué no se ve? ¿Por qué será?
¿Cómo les parece que todo en el reino de Dios y en el reino espiritual de Dios, todo funciona por la fe? Bueno, ¿la fe en qué? Lo que preguntamos la semana pasada. ¿La fe en qué? Y es la fe en lo que somos en Cristo, lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, y en esta palabra. Si yo creo que la imagen de Dios está en mí, entonces voy a querer que se vea. Y cuando yo creo que ya no vivo yo, entonces ¿qué va a pasar? Yo me voy a menguar para que se vea Cristo. Entonces, ya que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. Ya que somos hijos de Dios, ya tenemos todo lo que tiene Cristo. ¿Recuerda lo de las riquezas en gloria? Ya somos nuestros. Entonces de pronto usted dice, pues suena muy bonito, pero no se ve. ¿Sabe por qué no se ve? Porque no hemos aprendido a creer. Porque nosotros muchas veces tenemos un concepto muy distinto de la vida cristiana. Recuerda que primero los hijos de Dios no fueron llamados cristianos. Fueron llamados cristianos primero que todo en un lugar que se llama Antioquía. Entonces les pusieron los nombres cristianos y para nosotros la palabra cristiana es muy común. Y si a nosotros nos pregunta usted de qué religión es, casi siempre contestamos con la misma palabra. Decimos, no, yo soy cristiano. Pero quiero preguntar en esta mañana, ¿qué quiere decir cristiano para usted? Porque para muchas personas es simplemente que yo no soy católico. Entonces cuando uno dice que uno es cristiano, ¿qué le dicen a uno? No, es que ustedes los cristianos no creen en la Virgen. Ok, eso es una forma de pensar. Y para usted la palabra cristiana quiere decir que usted no cree en la Virgen, que eso es lo que dicen los católicos. O para usted la vida cristiana es una religión donde sí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Bueno, ya estamos tratando de mejorar cada día. Estamos volviendo mejores personas, leemos la Biblia, hacemos todas las disciplinas cristianas, asistimos a una iglesia cristiana y bueno, cada día estamos mejorando. ¿Será que eso es todo? ¿Será que ser cristiano es ser una buena persona, pero en las fuerzas de uno? ¿Será que nosotros estamos como seres humanos, estamos tratando de ser como Cristo? Portarse como Él, hacer lo que Él hizo. Muchos de nosotros tenemos esa idea, pero lo que Dios nos quiere decir hoy es que es mucho más. Porque muchos de nosotros, para nosotros el término cristiano es como una religión y algunas personas dicen que no, desde que yo estoy en el cristianismo parece que fuera una religión más, ¿no? Como el budismo, como el hinduismo, como el catolicismo, el cristianismo. Y podemos tener muchas ideas. Y podemos pensar muchas cosas. Pero quiero decirle hoy que desde ahora en adelante, cuando yo digo que yo soy cristiano, que signifique algo distinto para mí. Que no sea simplemente una palabra que se usa para que la gente se le entiende a uno. Para usted, ¿qué es ser cristiano? Eso es lo que acabamos de decir. Porque si es eso, pues es bueno. O de pronto usted dice, no, la vida cristiana es más, es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida para un ser humano, vivir distinto. Pues muchas personas piensan así. Pero para mí, la vida cristiana quiere decir algo tan bonito. Quiere decir de que Cristo vive en mí.
y que humanamente mi vida en este cascarrón que es el ser humano ya no es importante. La imagen mía ya no es importante. Quiere decir que Cristo, Él, que es la imagen de Dios, que es lo que dice, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, es la imagen de Él que se vea. Entonces, cuando yo digo la palabra cristiana, estoy hablando de que Cristo vive en mí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, para usted no está cobrando como algo muy bonito esa palabra. Y quiero que para cada uno de nosotros esa palabra cobre hoy una luz, una revelación, algo especial, algo lindo. Yo soy cristiana. Quiere decir de que ya no vivo yo. Quiere decir que Cristo vive en mí. Quiere decir que la vida que yo vivo ahora, la vivo por la fe, pero ni es mi fe. Porque recuerda que dice ese versículo que no es por la fe mía, sino por la fe del Hijo de Dios. Y si es por la fe del Hijo de Dios, alcanza para todo. Y recuerda lo que les dije ahora, que la vida cristiana, la vida en Cristo, es una vida de fe. Entonces de pronto usted está pensando, entonces no importa nada, no importa lo que hacemos, importa demasiado. ¿Sabe por qué importa? Porque ya no soy yo que estoy haciendo nada, es Él que está haciendo todo en mí. Entonces empezamos a enfocarnos donde tenemos que enfocar, porque la vida cristiana no es enfocado en mi capacidad de vivir como Cristo vivió, es la capacidad de Él de hacer todo en mí y a través de mí y yo dejarlo hacerlo. Vamos a mirar algunas cosas muy interesantes que Dios dice acerca de nosotros los cristianos. Ya entendemos la palabra cristiana, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en Efesios 1 y 2. Si tiene su Biblia, la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los llama? ¿Sí vio en el versículo 1? A los santos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos eran personas tan perfectas que nunca cometieron un error, que ellos eran santos. No, ¿sabe qué no quiere decir eso? Quiere decir que Dios llama a nosotros los cristianos, nos llama santos. ¿Por qué? Yo creo que usted ahora tiene la respuesta. Usted ahora está entendiendo esta maravillosa noticia, que el santo es Él. Y como Él vive en mí, y como Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, el santo es Cristo en mí. Y si yo me enfoco ahí, ¿sabe qué va a pasar? Voy a entrar en un proceso humano de santificación. Porque la idea de la vida cristiana no es volvernos santos en nuestras fuerzas. Es enfocarnos en el que es santo. El que es la santidad, que es Cristo en mí, la nueva criatura que nació cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador.
Entonces yo quiero entrar en el propósito de Dios para mí. ¿Qué es el propósito de Dios para mí? Da la imagen de Él en la tierra, ya lo puedo hacer. Ahí voy aprendiendo. ¿Cómo voy aprendiendo? Enfocándome donde es. Porque si yo me voy a enfocar en mi capacidad de dejar de pecar, ¿sabe cómo me vuelvo? Aburridora y religiosa. Y yo no quiero ser ni aburridora y religiosa, ni religiosa. Porque si yo peco menos que usted, ¿sabe cómo me vuelvo? Orgullosa. Ah, no, nosotros ya no hacemos eso. Es que nosotros somos cristianos. ¿Y cómo se sienten los demás? Ay, no, qué pereza esta gente. Yo no quiero ser así. Y usted tampoco, yo sé que no. Usted quiere ser como Él. Yo también quiero ser como Él. Entonces, ¿cómo es que el proceso de santificación o de pecar menos, si lo quiere decir así, o de madurez espiritual, cómo va funcionando? Yo me enfoco donde tengo que enfocar, porque si me enfoco en mí y hoy pequé menos que ayer y mañana voy a pecar menos que hoy, entonces me estoy enfocando en mí. Entonces al fin y al cabo es la imagen de ¿quién? Es mi imagen, ¿no? Yo no quiero que se vea mi imagen, no, que vea menos y menos y menos. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo se vea y que me pueden ver como Cristo en mí. Porque se acuerda del versículo que leímos hace días, que ya no nos vemos según la carne, ya nos vemos en el espíritu. Ya estamos entendiendo cómo funciona eso. Eso funciona cuando yo dejo que Cristo se vea. Y eso es el proceso de santificación que hemos hablado tanto. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo creo que soy santa en Cristo, o Cristo es santo en mí más bien, mi santidad es Él, entonces me enfoco en Él siempre y le estoy preguntando, Señor, ¿esto está de acuerdo con tu santidad? Porque me enfoco allí. Pero si yo me estoy enfocando en lo que yo pueda hacer o lo que yo logro hacer y es pecar menos, siempre va a haber una justificación para todo. ¿A usted no le pasa? Hay una justificación para todo. Ah, no, yo no le veo nada de malo. A mí no me parece mal eso, o a mí me parece bien, eso me conviene al fin y al cabo, y yo creo que Dios entiende eso. Entonces todos esos argumentos se desaparecen, porque estoy enfocada donde tengo que enfocar, y enfocarme en Él que es santo, y Él es santo en mí. Eso es un milagro. Yo no entiendo, y sabe lo bonito del reino de Dios, tampoco tenemos que entender, hay que creer. El santo vive en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Enfocar en la santidad de Él y decir, Señor, tú eres santo en mí. Mi vida es una vida santa porque tú vives en mí y tú me enseñas. Y poco a poco, vamos alineando con la santidad de Él. ¿Y qué va a pasar automáticamente? Pues automáticamente vamos a pecar menos. Pero, ¿quién va a recibir la gloria y la honra? ¿Quién es Él que va a estar siempre encima? Él. Porque si yo la que estoy pecando menos y yo tengo una lista de los pecados que ya no hago y voy chuleando, entonces me lleno de orgullo. ¿Y el orgullo es de quién? Pues es del otro lado, es del reino de las tinieblas y yo no quiero estar ahí. Cuando somos realmente cristianos, la gloria es para Él. Entonces vamos a hacer una preguntita. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Es verdaderamente cristiana o soy yo tratando de ser cristiana? ¿O es una religión que se llama cristianismo, donde nosotros tenemos un manual, tenemos la ley y tratamos de guardar la ley? Pero quiero decirles algo acerca de la ley. Dios nos dio la ley y es el estándar perfecto de Dios, claro que sí. Pero la ley tuvo un propósito. Era para enseñarnos que nosotros no la podemos guardar en nuestras fuerzas. El único que pudo guardar la ley, ¿sabe quién es? Es Cristo. Y hay una palabra que dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo.
Entonces, si yo veo la ley y yo veo que yo soy incapaz, totalmente incapaz de guardar la ley, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo humanamente, en mis fuerzas, en mi imagen, en el yo, no doy la medida. Entonces, si yo no doy la medida, ahí tengo la respuesta. La respuesta es Cristo en mí, esa nueva criatura que nació. Es vivir en la nueva criatura, es enfocarnos donde tenemos que enfocar. Hoy vamos a quitar ese enfoque a mí y mi capacidad de hacer o no hacer. Y vamos a mirar el que sí puede. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria y la honra. Porque la nueva criatura da toda la honra y toda la gloria a Cristo Jesús. Porque es Él que hace todo. Y la gloria es para Dios. Pero en el mundo cristiano religioso, usted y yo sabemos de que siempre hay una competencia, que yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. ¿Sabe que en el reino de Dios hay uno mejor que todos? ¿Y sabe quién es? Es Él. Pero si yo estoy, no, es que el pastor no me deja, porque esto, por lo otro. Usted sabe cómo somos nosotros los seres humanos, tratando de dar, ¿qué? Nuestra propia imagen. Pero Dios quiere que demos la imagen de Él a través de ¿quién? A través de Cristo. Entonces yo quiero que hoy nos vamos acogiendo a esta verdad. Y esta verdad es muy, muy importante, mis hermanos. Es Cristo en mí. Entonces eso nos quita también la carga de tratar de ser un cristiano. No tiene que tratar de ser un cristiano. Ya lo es porque Cristo vive en usted. Entonces la tarea es dejarlo vivir. ¿Cómo vamos a dejar a Cristo vivir? ¿Y cómo vamos a dejar a Cristo mostrar la imagen de Dios? Menguando yo. ¿Cómo hago para que esto funcione? Creyendo lo que yo soy en Cristo. Yo soy santa en Cristo. O Cristo es santo en mí más bien. Porque ponemos a Él primero para que nos enfoquemos donde tenemos que enfocar. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que nos revele esta verdad. Porque si Dios nos revela esta verdad, entonces despierta la fe en esta verdad y empiezo a caminar donde tengo que caminar. ¿Y dónde tengo que caminar? En el camino. ¿Y quién es el camino? La verdad y la vida. Pues es Él, ¿no? Entonces, mis hermanos, quiero decirles algo. La vida cristiana no es una vida buscando dejar de pecar. Eso es una vida religiosa. La vida cristiana es enfocarnos en Él, que es santo. Y la santidad empieza a manifestarse en nosotros. La meta es Él, no yo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esta palabra cobra valor en nosotros, y después vamos a tomar la cena del Señor y vamos a darle a Él la gloria y la honra, y vamos a recordar que todo esto fue porque Él pagó en la cruz de Calvario por usted y por mí. Porque si en Él no hubiera venido, nunca jamás se hubiera arreglado la imagen y hubiéramos quedado solo con la cáscara, sin hacer nada, como a la merced de lo que nosotros pudiéramos hacer, y andar a toda hora como televisores con la imagen dañada. ¿No le parece muy horrible? Pero ahora Dios nos dio imagen a través de Cristo. Es la imagen de Dios. Y para mí esto es una maravillosa historia. Entonces vamos a orar. Si no tiene listo su pan y su vino, por favor, vaya alistando, porque vamos a orar y vamos a entrar de inmediato
en celebrar a Él, celebrar a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, qué palabra tan bonita es tu palabra. Señor, tus hijos fueron llamados cristianos por algo. Era que se podía empezar a ver a Cristo en ellos. Señor, te pido que tú nos reveles hoy qué es ser cristiano de verdad. No es el nombre, Señor, no es como una respuesta que damos a la gente cuando nos preguntan. No es simplemente decir que no somos de tal otra religión. Es que Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que yo vivo ahora la vivo por la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Todo es por Él. Señor, gracias. Señor, te pido que tú brille una luz sobre esa palabra cristiana. Que nada más importe sino Él. Señor, revélenos que la vida cristiana no es una vida religiosa, haciendo esfuerzos humanos, con la imagen dañada, tratando de ser como Él. Nunca vamos a ser como Él en la parte humana, porque Él es uno solo, y Él es perfecto, y Él es santo. Y Señor, queremos acogernos a la santidad de Cristo y mirarlo a Él como santo. No es hacer esfuerzos todos los días de pecar menos, sino mirar el que es santo. Y creer que Él es santo. Y Él es santo en mí. Señor, yo no merezco nada. Yo no merezco esto. Esto es por tu gracia, esto es por tu amor, es porque Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Señor, muchas, muchas gracias. Porque si no fuera por Él, ¿qué esperanzas? Ninguna. Porque nunca, Señor, podemos guardar la ley, por más que lo intentamos. Porque si guardamos uno, fallamos en otro. La palabra mismo nos explica eso, Señor, y confesamos ahora que para muchos de nosotros eso ha sido la vida cristiana, pero hasta hoy, Señor, hoy renunciamos toda religiosidad. Renunciamos a hacer esfuerzos en la carne, porque ya creemos que somos santos en Cristo, en Él, solo en Él, en nuestra carne jamás, en nuestro esfuerzo menos, en tratar de pecar menos, eso no es vivir en Cristo el Santo. Señor, levante nuestra mirada. Señor, no queremos mirar a nosotros mismos y nuestra incapacidad. Queremos mirar el Santo. Y cuando creemos que Cristo es santo en mí, entonces empiezo a reflejar. Y la imagen cada vez es más clara. Cada vez más clara. Cada vez más clara. Hasta que estemos, Señor, en tu presencia. Pero, Señor, queremos que Cristo se vea. Porque ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Y todo esto es por tu amor. Y todo esto es porque Cristo vino a pagar por nosotros en la cruz. Y queremos recordar eso ahora, Señor, a través de lo que tú nos dejaste. Esta hermosa cena. Que son cosas muy sencillas, pero muy profundas. Vamos a tomar nuestra cena. Y vamos a tomar este pedacito de pan que nos recuerda ese cuerpo dado, ese cuerpo entregado, todo lo que Él sufrió, todo lo que fue cargado sobre Él, era que la imagen se pudiera ver. Y si Él no lo hace, hubiéramos perdido
dando la imagen de nosotros mismos. Y nunca hubiéramos podido llegar a ser esas nuevas criaturas que ya somos, esos cristianos de verdad, Cristo en nosotros. Vamos a comer el pan. Gracias, Señor. A través, Señor, de ese recordatorio, Señor, tú nos vas a revelar tu verdad para que gocemos hoy en lo que somos, para que creamos, Señor, renunciamos toda incredulidad, todo razonamiento, que eso cómo podría ser. No preguntemos cómo, simplemente creemos que Cristo Jesús derramó su sangre y el pacto de la sangre de Cristo nos dio vida y solo es creer. Vamos a tomar y vamos a creer y vamos a recibir estas verdades y vamos a permitir que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones. Reciba la copa. Gracias, Señor. Gracias porque es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Señor, permita, oh Dios, que la luz de Cristo brille sobre nuestros corazones. Y nos levantamos, oh Dios, de este lugar, animados, entendiendo y creyendo que es Cristo en mí, esperanza de gloria. Gracias, Señor. Amén.